El reino de las mariposas. En un lejano rincón del mundo, donde los ríos cantaban con voz cristalina y las montañas parecían pinceladas de acuarela en el horizonte, existía un reino envuelto en un misterio fascinante. Sus habitantes lo llamaban Lunaria, pues cada noche la luna resplandecía con un brillo tan intenso que parecía tocar la tierra con dedos plateados. Pero lo que hacía a Lunaria único no era su cielo estrellado, ni sus lagos espejados, sino sus mariposas susurrantes. A diferencia de las mariposas comunes, éstas poseían un don peculiar. Podían almacenar palabras y susurros en sus alas. Desde tiempos antiguos, se creía que los mensajes más secretos viajaban en sus vibrantes colores, transportados a los oídos de aquellos que supieran escuchar. En el corazón de Lunaria, en una torre de cristal azul, vivía la princesa Eloísa, una joven de cabello color miel y ojos verdes como el musgo después de la lluvia. Eloísa tenía un talento extraordinario, entendía el lenguaje de las mariposas. Cuando una de ellas revoloteaba cerca, ella inclinaba la cabeza con dulzura y escuchaba con atención. Podía oír promesas de enamorados, canciones perdidas en el viento y hasta los secretos que los árboles susurraban a la luna. Sin embargo, había una mariposa diferente a todas, una de color zafiro y alas traslúcidas, que solo aparecía cada 100 años. Contaban los ancianos que esta mariposa, llamada Aeria, guardaba el más grande de los secretos del reino, pero nadie sabía qué era, pues cada vez que la mariposa zafiro se posaba en una flor, la brisa se la llevaba antes de que pudiera hablar. Intrigada por esta historia, Eloísa se prometió que sería la primera en desentrañar el misterio de Aeria. No podía evitar preguntarse, ¿qué palabras ha guardado durante un siglo? ¿Qué historia aguarda en sus frágiles alas? Así comenzó su búsqueda. Cada mañana la princesa salía con una capa de terciopelo azul, la misma con la que su madre la había envuelto cuando era niña. Caminaba por los campos de lavanda, donde las mariposas susurraban historias de antaño. Pasaba por el bosque de los sauces parlantes, donde los árboles movían sus ramas como si quisieran contar sus propios secretos. Y, finalmente, llegaba al jardín de la luna, un rincón escondido donde las mariposas más antiguas iban a descansar. Algún día encontraré a Aeria, se repetía Eloísa, con el corazón palpitante, pero los días pasaban y la mariposa zafiro no aparecía. Fue entonces cuando una anciana llamada Madame Verena, la más sabia del reino, le ofreció una pista inesperada. «No la encontrarás buscando, querida niña», le dijo, con su voz quebrada por el tiempo. Aeria no acude a quien la llama, solo se posa en el hombro de aquel que lleva en su corazón la pregunta correcta. Eloísa frunció el ceño. ¿La pregunta correcta? ¿Qué significaba eso? Pasó noches enteras pensando sin hallar respuesta, pero fue en una de esas madrugadas, mientras contemplaba la luna llena reflejada en el lago, que comprendió. No debía preguntarse dónde estaba Aeria, ni qué secreto guardaba. La verdadera pregunta era por qué había elegido guardar un secreto durante 100 años. Fue entonces cuando sintió un leve aleteo en su hombro. Con el corazón latiendo como un tambor, giró el rostro lentamente. Y allí estaba, la mariposa de zafiro, más brillante que la luz de las estrellas. Eloísa contuvo el aliento. Por primera vez en un siglo, Aeria se había posado en alguien. La princesa cerró los ojos y escuchó con el alma. Las alas de la mariposa vibraron suavemente, liberando un susurro que el viento se llevó, como si el universo mismo la ayudara a hablar. Y lo que oyó hizo que un escalofrío le recorriera la piel. Era un nombre, uno que no había sido pronunciado en Lunaria por 100 años. Aurelian, susurró la mariposa. Eloísa abrió los ojos de golpe. Ese era el nombre del último rey de Lunaria, pero había desaparecido hacía un siglo sin dejar rastro. La luna se reflejó en las aguas, como si le diera la bienvenida al secreto largamente guardado.
y así, sin previo aviso, la mariposa batió sus alas y se perdió en la noche. Eloísa se quedó inmóvil, con un nuevo enigma en sus manos. La respuesta a un misterio había llegado, pero con ella, otra pregunta aún más grande. ¿Qué le sucedió al rey Aureliano? El nombre Aurelian flotaba en la mente de Eloísa como un eco lejano. Aquel era el nombre del último rey de Lunaria, pero todos en el reino sabían que había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que fue traicionado por su propio consejero. Otros aseguraban que se había internado en los bosques de la niebla perpetua, donde los viajeros se perdían para siempre. Pero ninguna versión era clara. Eloísa sabía que la única forma de hallar la verdad era seguir las pistas que la mariposa aérea le había dejado. A la mañana siguiente, partió rumbo a la Biblioteca del Viento, el lugar donde se guardaban los escritos más antiguos de Lunaria. La biblioteca estaba construida en una colina y tenía grandes ventanales por donde entraba la brisa, pasando suavemente por estanterías llenas de pergaminos y libros encuadernados en cuero. El guardián de la biblioteca, un anciano de barba blanca llamado Sebastián, alzó la vista cuando Eloísa entró. «Vaya, vaya, princesa», murmuró. «Hace años que ningún miembro de la realeza pisa este lugar. ¿Qué la trae por aquí?» Eloísa se acercó y susurró con voz baja. «Busco información sobre el rey Aurelian». Sebastián frunció el ceño. «No muchos preguntan por él. Su historia se perdió con el tiempo. Pero si quieres respuestas, hay un libro que debes leer». El anciano la condujo hasta una estantería en la parte más alta de la biblioteca. Allí, cubierto de polvo, estaba un libro de tapas azul oscuro con letras doradas que decían «Crónicas de Lunaria». Eloísa lo abrió con delicadeza y comenzó a leer. En las páginas encontró un relato estremecedor. Hace 100 años, el rey Aurelian gobernaba Lunaria con justicia y sabiduría. Se decía que tenía un don especial. Podía entender el lenguaje del viento. Con solo cerrar los ojos, escuchaba los secretos que flotaban en el aire. Pero un día, una terrible profecía fue susurrada por la brisa. Cuando el rey escuche el susurro prohibido, desaparecerá sin dejar rastro. Aurelian, valiente como era, no temió la advertencia. Pero una noche, mientras caminaba por los jardines reales, el viento le llevó un mensaje misterioso. Un nombre, el mismo que ahora resonaba en la mente de Eloísa. Aurelian. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Eloísa cerró el libro con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda. Si el viento le había susurrado su propio nombre al rey, ¿significaba eso que había escuchado un secreto prohibido, uno tan peligroso que lo hizo desaparecer? No podía quedarse con la duda. Salió de la biblioteca con paso decidido. Su siguiente destino estaba claro: el bosque de la niebla perpetua. El bosque de la niebla perpetua se extendía como una gran sombra en el horizonte. A diferencia de los otros bosques de Lunaria, donde la luz del sol danzaba entre las hojas, este lugar parecía envuelto en un hechizo antiguo. Nadie que había entrado jamás había regresado. Pero Eloísa no titubeó. Con una linterna de cristal encantado en mano y su capa azul ondeando con el viento, dio el primer paso dentro de la bruma. El aire olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. A su alrededor, los árboles susurraban como si intercambiaran secretos. «Debo encontrarlo», se dijo en voz baja. La mariposa aérea revoloteaba cerca, iluminada por un tenue resplandor azul. Era como si le indicara el camino. Caminó durante horas, sin darse cuenta del tiempo, pero algo extraño ocurría. El bosque no tenía fin. No importaba cuánto avanzara, los mismos árboles torcidos y las mismas rocas cubiertas de musgo parecían repetirse una y otra vez. «Es un laberinto», murmuró. Entonces recordó lo que Madame Verena le había dicho. Aérea no acude a quien la llama. Solo se posa en el hombro de aquel que lleva en su corazón la pregunta correcta. Cerró los ojos y dejó de caminar. La pregunta no era
¿Dónde estaba Aurelian? Tampoco cómo había desaparecido. La verdadera pregunta era por qué el bosque no lo dejaba ir. Cuando comprendió esto, un viento cálido se alzó en la espesura, despejando parte de la niebla, y entonces lo vio. Bajo un enorme sauce, un hombre estaba sentado, con la mirada perdida en el horizonte. Tenía el cabello oscuro y una túnica real descolorida por el tiempo. Era el rey Aureliano, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos parecían vacíos, como si llevara un siglo atrapado en un sueño del que no podía despertar. Eloísa se acercó con cuidado. «Majestad», el rey parpadeó, como si la voz lo hubiera sacado de un trance. «¿Quién eres?». Su voz era apenas un susurro. «Soy Eloísa, princesa de Lunaria. He venido por usted». Aurelian la observó con tristeza. «No puedo irme», dijo, con un dejo de resignación. «No hasta que se revele el último susurro». Eloísa frunció el ceño. «¿Qué susurro?». El rey suspiró y miró hacia el cielo. «Hace 100 años, el viento me reveló un nombre, pero no el mío». Me susurró el nombre de quien rompería el hechizo. Aérea, la mariposa zafiro, revoloteó entre ambos y dejó escapar un nuevo susurro. «Eloísa». La princesa sintió un escalofrío. Ella era la respuesta al misterio. Sin pensarlo 2 veces, extendió su mano y tomó la del rey. En el instante en que lo hizo, la niebla se disipó. El bosque dejó de retenerlos. El viento sopló una última vez, llevándose con él el susurro que había mantenido a Aurelian prisionero. Y así, después de 100 años, el último rey de Lunaria regresó a su hogar. Y así termina esta historia, pero muchas más te esperan. ¿Listo para la próxima aventura? El duende soñador. Érase una vez, en un reino envuelto por brumas eternas y bosques que susurraban secretos al viento, un pequeño duende llamado Finian. Finian no era como los demás duendes, aquellos que se dedicaban a hacer travesuras o a esconder los calcetines de los humanos. No, él tenía un sueño mucho más grande: encontrar la mítica olla de oro que, según las leyendas, estaba escondida al final del arco iris. Pero no cualquier arco iris, sino uno que solo aparecía una vez cada 100 años, cuando la luna llena y el sol se besaban en el horizonte. Finian vivía en una casita de hongos, justo al borde del bosque de los suspiros, un lugar donde los árboles parecían hablar y las flores brillaban con luz propia. Desde pequeño, había escuchado las historias que su abuelo le contaba sobre la olla de oro. No es solo oro lo que contiene. Finian, decía el anciano, duende con una sonrisa pícara, es un tesoro mágico que concede un deseo a quien lo encuentra. Pero cuidado, el camino está lleno de pruebas y solo los valientes de corazón pueden superarlas. Una noche, mientras el bosque se mecía al ritmo de una canción antigua, Finian vio algo que lo dejó sin aliento. En el cielo, justo donde la luna y el sol se encontraban, se formó un arco iris de colores tan vibrantes que parecía pintado por los dioses. Sin pensarlo 2 veces, el duende agarró su mochila, llena de provisiones mágicas, una brújula que siempre apuntaba hacia lo imposible, una capa que lo hacía invisible ante los ojos de los seres malvados y un frasco de estrellas fugaces para iluminar los caminos más oscuros. Con el corazón latiendo fuerte, Finian comenzó su viaje. El arco iris lo guiaba, pero el camino no era fácil. El bosque de los suspiros pronto dio paso a los pantanos de la desesperación, un lugar donde el aire era tan espeso que parecía querer ahogar a cualquiera que osara cruzarlo. Finian, sin embargo, no se detuvo. Sabía que cada paso lo acercaba a su sueño. En medio del pantano se encontró con una criatura extraña, una rana de ojos dorados que hablaba en rimas. «¿Quién eres tú, pequeño duende, que caminas por mi reino de lodo y penumbra?», preguntó la rana, saltando sobre una roca cubierta de musgo. Finian, con una reverencia, respondió: «Soy Finian, el buscador de la olla de oro. ¿Podrías ayudarme a cruzar este pantano?».
La rana rió, un sonido que resonó como campanillas en la noche. Ayudarte podría, pero primero debes resolver mi acertijo. Si fallas, te quedarás aquí para siempre, perdido entre la niebla. Finian asintió, dispuesto a enfrentar el desafío. La rana comenzó: soy más valioso que el oro, pero no cuesta ni un centavo. Tengo más historias que las estrellas en el cielo, pero no tengo voz. ¿Qué soy? Finian cerró los ojos, pensando con todas sus fuerzas. Recordó las historias de su abuelo, las canciones del bosque, y de pronto lo supo. «Es un libro», Srenia exclamó, y la rana sonrió, satisfecha. «Has acertado, pequeño duende. Sigue tu camino, pero recuerda, la verdadera magia no está en el oro, sino en el viaje». Con esas palabras, la rana desapareció en la niebla, y Finian continuó su camino, más decidido que nunca. El pantano pronto dio paso a un valle lleno de flores que brillaban como diamantes bajo la luz del arco iris. Pero en el horizonte algo oscuro se cernía, las montañas de la duda, un lugar donde los sueños se ponían a prueba y los miedos cobraban vida. Finian respiró hondo y se ajustó la capa. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que no podía detenerse. La olla de oro lo esperaba, y con ella la realización de su mayor deseo. Con un último vistazo al valle brillante, el duende comenzó a escalar la primera montaña, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Y así, mientras la luna y el sol seguían su danza eterna, Finian se adentró en las sombras de las montañas de la duda, sin saber que la prueba más difícil estaba a punto de comenzar. Las montañas de la duda no eran como cualquier otra cordillera. Sus picos no estaban hechos de roca y tierra, sino de los miedos y las inseguridades de quienes osaban escalarlas. Cada paso que Finian daba parecía hacerse más pesado, como si el peso de sus propias dudas lo estuviera arrastrando hacia abajo. El aire era frío y cortante, y el silbido del viento parecía susurrarle al oído: «Nunca lo lograrás, eres demasiado pequeño, demasiado insignificante». Pero Finian no era cualquier duende. Aunque su cuerpo era pequeño, su corazón era grande, y llevaba consigo el recuerdo de las palabras de la rana. La verdadera magia no está en el oro, sino en el viaje. Con esa idea en mente, siguió adelante, paso a paso, escalando por senderos que parecían retorcerse y cambiar de dirección bajo sus pies. Al llegar a una meseta, Finian se encontró con un puente estrecho que cruzaba un abismo profundo. Del otro lado, una luz dorada titilaba, como si la olla de oro estuviera llamándolo. Pero el puente no era normal. Estaba hecho de cristal transparente, tan frágil que parecía que se rompería con solo mirarlo. Y peor aún, debajo del puente, en las profundidades del abismo, unas sombras oscuras se movían, susurrando palabras de desaliento. ¿De verdad crees que puedes cruzar? Srenia, susurró una voz desde las sombras. Eres solo un duende. ¿Qué te hace pensar que eres digno de un tesoro tan grande? Finian sintió un escalofrío, pero se obligó a respirar hondo. Sabía que esas voces eran sus propios miedos, tratando de detenerlo. Con determinación, dio el primer paso sobre el puente de cristal. Cada paso resonaba como un campanazo en el silencio de la montaña. El cristal crujía bajo sus pies, pero no se rompía. Las sombras seguían susurrando, pero Finian se concentró en la luz dorada al otro lado. «No soy solo un duende», se dijo a sí mismo. «Soy Finian, el buscador de sueños, y no hay miedo que me detenga». A mitad del puente, algo extraordinario sucedió. El cristal comenzó a brillar, iluminándose con los colores del arco iris. Las sombras retrocedieron, y el puente se volvió sólido y seguro. Finian sonrió, sintiendo que había superado una gran prueba. Pero justo cuando estaba a punto de llegar al otro lado, una figura apareció frente a él. Era un ser alto y majestuoso, con una túnica que parecía hecha de estrellas. Su rostro era sereno, pero sus ojos brillaban con una sabiduría infinita. «Finian»,
dijo la figura con una voz que resonó como un trueno suave. Has demostrado valentía al cruzar el puente de las dudas, pero antes de que puedas alcanzar la olla de oro, debes enfrentar una última prueba. Finian inclinó la cabeza, respetuoso pero curioso. ¿Cuál es la prueba, señor?, Srenia preguntó. La figura extendió una mano y en su palma apareció un espejo pequeño y antiguo. Este es el espejo de la verdad, explicó. Mírate en él y verás no lo que eres, sino lo que podrías ser. Pero cuidado, porque muchos han quedado atrapados en sus propios reflejos, perdidos en sueños de grandeza o en pesadillas de fracaso. Finian tomó el espejo con manos temblorosas. Sabía que esta era la prueba más difícil de todas. Con un suspiro, miró en el espejo. Al principio, solo vio su propio rostro, con sus orejas puntiagudas y sus ojos llenos de determinación, pero luego la imagen comenzó a cambiar. Vio a un Finian mayor, rodeado de riquezas y admiradores. Era un héroe, celebrado en todo el reino por haber encontrado la olla de oro, pero en sus ojos había una tristeza profunda. El oro no lo había hecho feliz, solo lo había aislado de quienes amaba. Luego, la imagen cambió de nuevo. Esta vez vio a un Finian viejo y cansado, viviendo solo en su casita de hongos. Había renunciado a su sueño y aunque estaba rodeado de amigos, siempre se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera seguido adelante. Finalmente, el espejo mostró una tercera imagen. Un Finian que no era ni rico ni famoso, pero que brillaba con una luz interior. Estaba rodeado de seres queridos y en sus ojos había una paz profunda. Había encontrado la olla de oro, pero no la había usado para sí mismo. En cambio, había compartido su magia con todos los que lo rodeaban. Finian dejó el espejo. Con lágrimas en los ojos, comprendió que la verdadera prueba no era encontrar la olla de oro, sino decidir qué haría con ella. Con un corazón lleno de claridad, devolvió el espejo a la figura. «Estoy listo», dijo. La figura sonrió y se desvaneció en el aire, dejando a Finian solo en la cima de la montaña. Delante de él, el arco iris terminaba en una cueva brillante. Dentro, la olla de oro esperaba, llena de promesas y posibilidades. Pero antes de entrar, Finian se detuvo. Sabía que lo que sucediera a continuación cambiaría su vida para siempre. Con un último vistazo al cielo, donde la luna y el sol seguían su danza eterna, el duende dio un paso adelante, listo para enfrentar su destino. La cueva brillaba con una luz dorada que parecía emanar de las propias paredes. Finian avanzó con cautela, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio como un eco de su propio corazón. En el centro de la cueva, sobre un pedestal de piedra tallada con runas antiguas, descansaba la olla de oro. No era una olla cualquiera. Su superficie relucía con un brillo que parecía vivo, como si contuviera no solo oro, sino toda la magia del mundo. Finian se acercó lentamente, sintiendo que el aire a su alrededor se cargaba de energía. Extendió una mano temblorosa hacia la olla, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, una voz resonó en la cueva. «¿Qué deseas, pequeño duende?», preguntó la voz, profunda y resonante, como si la montaña misma estuviera hablando. Finian se detuvo, sorprendido. No había esperado que la olla le hablara. «Deseo», Srenia comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Recordó las imágenes que había visto en el espejo de la verdad, la fama vacía, la soledad del fracaso y la paz de compartir. Sabía que su respuesta importaba más que cualquier otra cosa en ese momento. «Deseo que todos los seres del reino encuentren la felicidad que buscan», dijo finalmente, con una voz firme que resonó en la cueva. «No quiero el oro para mí solo, quiero que su magia beneficie a todos». La cueva se iluminó con un resplandor cegador y la olla de oro comenzó a brillar con una intensidad que hizo que Finian cerrara los ojos. Cuando volvió a abrirlos, la olla ya no estaba en el pedestal.
En su lugar había un manantial de agua cristalina que brotaba del suelo, llenando la cueva con un sonido suave y reconfortante. «Has elegido sabiamente, Finian», dijo la voz, ahora más suave y cálida. «La verdadera magia no está en el oro, sino en el corazón de quienes lo buscan. Este manantial es un regalo para el reino. Su agua curará las heridas, calmará las penas y traerá esperanza a quienes la beban». Finian sintió una oleada de emoción. Sabía que su viaje no había sido en vano. Había encontrado algo mucho más valioso que el oro, un propósito. Con una sonrisa en el rostro, salió de la cueva y comenzó el descenso de las montañas de la duda. Esta vez, el camino parecía más fácil, como si la montaña misma lo estuviera ayudando. Al llegar al valle, Finian se encontró con una sorpresa. El manantial no se había quedado en la cueva. Su agua había comenzado a fluir por el valle, formando un río que brillaba con la luz del arco iris. Los animales del bosque se acercaban a beber y las flores que crecían a su lado eran más vibrantes que nunca. Pronto, la noticia del río mágico se extendió por todo el reino. Gentes de todas partes llegaron a beber de sus aguas y con cada sorbo encontraban paz y alegría. Finian, aunque no buscaba reconocimiento, se convirtió en un héroe para todos, pero él no se dejó llevar por la fama. En lugar de eso, se dedicó a cuidar del río y a ayudar a quienes lo necesitaban. Con el tiempo, el reino se transformó. Las brumas eternas que lo rodeaban se disiparon, revelando un paisaje lleno de vida y color. El bosque de los suspiros se convirtió en un lugar de risas y canciones, y los pantanos de la desesperación se secaron, dando paso a campos fértiles. Finian nunca olvidó las lecciones que aprendió en su viaje. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en el amor, la generosidad y la conexión con los demás. Y aunque el arco iris ya no aparecía en el cielo, su magia seguía viva en el corazón de todos los que habían sido tocados por ella. Así, el pequeño duende, que una vez soñó con encontrar una olla de oro, se convirtió en el guardián de un tesoro mucho mayor, un reino unido por la magia de la bondad y la esperanza. Y cada noche, cuando la luna y el sol se besaban en el horizonte, Finian miraba al cielo y sonreía, sabiendo que su viaje había valido la pena. Colorín colorado, este cuento ha terminado, pero otro ya está por comenzar. La princesa y el espejo de la bruja. Érase una vez, en un reino lejano donde los bosques eran tan densos que el sol apenas lograba filtrarse entre las hojas, una princesa llamada Liora. Era conocida en todo el reino, no solo por su belleza, sino por su curiosidad insaciable. Mientras otras princesas pasaban sus días bordando o asistiendo a bailes, Liora prefería explorar los rincones más misteriosos del castillo y los alrededores del reino. Su padre, el rey, solía decir que tenía el corazón de una aventurera y la mente de una erudita. Un día, mientras paseaba por el bosque en los límites del reino, Liora encontró un sendero que nunca antes había visto. Estaba cubierto de musgo y flores silvestres, y un suave resplandor parecía emanar de él. Intrigada, decidió seguirlo. El sendero la llevó a una pequeña cabaña hecha de madera retorcida, con ventanas que brillaban, con una luz tenue y una puerta adornada con símbolos antiguos. En el dintel de la puerta colgaba un letrero que decía «La morada de la sabiduría». Liora llamó a la puerta con delicadeza, pero no hubo respuesta. Decidida a descubrir qué secretos escondía aquel lugar, empujó la puerta y entró. En el interior, la cabaña era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Estaba llena de estantes repletos de libros antiguos, frascos con líquidos brillantes y objetos curiosos que parecían tener vida propia. En el centro de la habitación, sentada en un sillón de cuero gastado, había una mujer de cabello plateado y ojos penetrantes. Era la bruja Morgana. «¿Qué hace una princesa en mi humilde morada?» preguntó Morgana con una voz que resonó como el eco de un trueno lejano. Liora
Aunque sorprendida, mantuvo la compostura. «He oído hablar de su sabiduría, señora Morgana, y he venido a aprender de usted». Morgana arqueó una ceja, intrigada. ¿Una princesa que busca conocimiento en lugar de riquezas o poder? Eso es algo que no se ve todos los días. Se levantó de su sillón y se acercó a Liora, estudiándola con detenimiento. «Muy bien, princesa. Te haré una prueba. Si logras superarla, te enseñaré todo lo que sé. Pero si fallas, nunca más volverás a ver la luz del sol». Liora asintió, decidida. Sabía que los desafíos eran parte de cualquier gran aventura y estaba dispuesta a enfrentarlos. Morgana extendió su mano y, con un movimiento rápido, dibujó un círculo en el aire. De repente, el suelo bajo los pies de Liora desapareció y se encontró cayendo en un abismo oscuro y sin fin. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. Era un bosque, pero no como el que conocía. Los árboles eran negros y retorcidos, y el cielo estaba teñido de un rojo intenso. En la distancia, escuchó un grito desgarrador. Siguiendo el sonido, llegó a un claro donde una criatura enorme y oscura acechaba a un pequeño cervatillo. La criatura tenía ojos rojos como brasas y garras afiladas como cuchillas. Liora sabía que no podía enfrentarse a la criatura con fuerza, así que usó su ingenio. Tomó una rama del suelo y la encendió con una piedra y un poco de yesca que llevaba en su bolso. La luz de la llama hizo que la criatura retrocediera, gruñendo con furia. Liora aprovechó el momento para liberar al cervatillo, que corrió hacia la seguridad del bosque. De repente, el paisaje cambió de nuevo y Liora se encontró de vuelta en la cabaña de Morgana. La bruja la miró con una expresión impenetrable. «Has demostrado valentía y compasión», dijo finalmente, «pero la verdadera prueba está por venir». Morgana extendió su mano y colocó un espejo frente a Liora. «Mírate», ordenó. Liora obedeció y, para su sorpresa, en el reflejo no vio a la princesa que siempre había sido, sino a una mujer mayor, con arrugas en el rostro y el cabello canoso. «Este es el futuro que te espera si decides seguir el camino del conocimiento», dijo Morgana. «El conocimiento no es fácil y a menudo viene con un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Liora miró fijamente su reflejo y luego a Morgana. «Sí», respondió sin dudar. «El conocimiento es más valioso que la juventud o la belleza. Estoy dispuesta a pagar el precio». Morgana sonrió y por primera vez su rostro mostró una expresión de aprobación. «Muy bien, princesa, has superado la prueba. A partir de hoy serás mi aprendiz». Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Liora. Aprendió los secretos de las hierbas y las estrellas, los misterios de los elementos y las artes antiguas. Aunque el camino no fue fácil, nunca se arrepintió de su decisión. Con el tiempo, se convirtió en una mujer sabia y poderosa, y su legado perduró mucho más allá de su vida. Cada historia tiene un final, pero siempre hay un nuevo comienzo. Vamos al siguiente cuento. El reino de los recuerdos robados. En un rincón olvidado del mundo, donde el viento silbaba canciones antiguas entre los árboles dorados, se extendía el reino de los susurros perdidos. No aparecía en ningún mapa, pues solo aquellos de corazón puro podían encontrar el sendero oculto entre la niebla. En este lugar de maravillas, los secretos tomaban forma de luciérnagas, y las estrellas cantaban historias a quienes sabían escuchar. El reino estaba gobernado por la reina Isolde, una mujer de cabellos plateados y ojos que reflejaban la luna. Su pueblo la amaba, pues bajo su reinado la tierra florecía y las noches brillaban con la magia de los sueños cumplidos. Pero no todo era armonía en ese mundo encantado. Al otro lado del gran río sombrío, donde el sol apenas se atrevía a asomarse, vivía la Dama del Olvido, una hechicera cuyo único deseo era borrar las memorias de aquellos que osaran desafiarla. Cuenta la leyenda que la Dama del Olvido
fue, en otro tiempo, la hermana menor de la reina. Ambas habían nacido bajo la misma estrella, pero mientras Isolde traía esperanza, su hermana, Morgana, se sumergía en las sombras. Celosa de la luz de su hermana, Morgana urdió un plan para arrebatarle lo más preciado de su reino, sus recuerdos. Una noche, mientras las estrellas susurraban secretos en los jardines del palacio, Morgana lanzó un hechizo sobre el reino de los susurros perdidos. Poco a poco, los habitantes comenzaron a olvidar quiénes eran, sus historias se desvanecían y sus corazones se volvían fríos como la piedra. Solo Isolde permanecía inmune, pues su magia era más fuerte que el olvido, pero sabía que no podría resistir para siempre. Desesperada, la reina reunió a los guardianes del reino, seres nacidos de los elementos. Aidan, el espíritu del fuego, que ardía con la valentía de 1000 soles. Silva, el espíritu del bosque, cuyas raíces podían escuchar las voces del tiempo. Ondine, la dama del agua, capaz de reflejar la verdad en su superficie cristalina. Y Zéfir, el viento errante, que traía consigo los ecos de lo que fue y lo que aún podía ser. Morgana ha desatado el olvido sobre nuestro hogar, les dijo la reina, su voz firme pero teñida de tristeza. Pronto, todo lo que somos desaparecerá. Debemos hallar la forma de romper su hechizo antes de que sea demasiado tarde. Los guardianes asintieron, comprendiendo la urgencia de su misión. Según las antiguas escrituras, existía un único objeto capaz de restaurar los recuerdos perdidos: el espejo de los 1000 destellos, un artefacto forjado en la luz de las estrellas más antiguas. Se decía que aquel que se mirara en él recuperaría todo lo que había olvidado, pero el espejo no estaba en el reino. Según las leyendas, yacía oculto en las profundidades del bosque de los suspiros, un lugar donde el tiempo se retorcía y las sombras cobraban vida. Para llegar hasta allí, debían cruzar el gran río sombrío, custodiado por criaturas que se alimentaban de los miedos de los viajeros. «Nos dividiremos», dijo Aidan con su voz ardiente. «Mientras Silva y yo buscamos una forma de cruzar el río, Ondine y Zéfir explorarán el camino que lleva al bosque de los suspiros». La reina asintió, confiando en sus guardianes. Sin perder tiempo, Aidan y Silva partieron hacia el este, donde el río se extendía como una herida oscura en la tierra. Ondine y Zéfir, por su parte, se dirigieron al oeste, donde los árboles del bosque susurraban advertencias en un idioma olvidado. Mientras tanto, en su torre de sombras, Morgana observaba desde su espejo de obsidiana. Sonrió con frialdad. «Así que buscan el espejo», susurró para sí misma. «Que lo intenten, pero no saben que el bosque de los suspiros tiene voluntad propia». Y con un gesto de su mano liberó una oleada de sombras que se deslizó como una serpiente entre los árboles, acechando a los viajeros. El primer peligro estaba a punto de caer sobre ellos. El viento ululaba entre los árboles, mientras Ondine y Zéfir avanzaban por el sendero que conducía al bosque de los suspiros. La niebla se alzaba a su alrededor como un velo fantasmal, y las hojas crujían con un murmullo casi humano bajo sus pies. Zéfir, con su naturaleza inquieta, se mantenía alerta, sintiendo en el aire el roce de algo invisible. «Nos están siguiendo», susurró. Ondine tocó la superficie de un charco cercano y observó su reflejo ondular. Lo que vio en el agua la hizo estremecerse. Detrás de ellos, entre los troncos retorcidos, figuras sombrías se deslizaban silenciosas, sus formas apenas distinguibles de la bruma. No eran simples ilusiones, eran criaturas nacidas del hechizo de Morgana, entidades sin rostro que devoraban recuerdos como lobos hambrientos. «No podemos dejar que nos alcancen», dijo Ondine, su voz tan clara como el agua. «Si nos tocan, olvidaremos quiénes somos». Zéfir no necesitaba más advertencias. Con un torbellino de viento, barrió las sombras, dispersándolas por un instante, pero no por mucho tiempo.
Las criaturas se reformaban como humo atrapado en una botella. ¡Corre!, gritó. Ambos echaron a andar, sorteando raíces que parecían moverse por sí solas, atravesando pasajes que cambiaban de dirección cuando no miraban. El bosque jugaba con ellos, desviándolos con cada paso, hasta que finalmente llegaron a un claro, donde un árbol gigantesco se alzaba con su corteza negra y brillantes hojas de plata. «Este es el árbol de los suspiros», susurró Ondine. «Su savia guarda la memoria de aquellos que lo tocan». Zephyr no lo pensó dos veces, apoyó su mano sobre el tronco y de inmediato un escalofrío recorrió su cuerpo. Imágenes pasaron ante sus ojos, viajeros perdidos, memorias arrancadas y en medio de todo el resplandor de un espejo escondido en una cueva de cristal. «El espejo está más adelante, pero...» Zephyr vaciló. «No estamos solos». En ese momento, una risa suave y amarga llenó el aire. De entre las sombras emergió una figura vestida de seda oscura. Sus ojos eran dos pozos de noche sin estrellas. «Así que han llegado hasta aquí», dijo la dama del olvido. Ondine y Zephyr se tensaron. «Morgana», murmuró Ondine. La hechicera inclinó la cabeza, su sonrisa apenas un destello helado. «No tienen por qué seguir adelante», susurró. «Entréguenme su misión, su propósito, y a cambio les daré paz. Sin recuerdos, sin miedos, sin sufrimiento». Las sombras a su alrededor se arremolinaron, susurrando promesas vacías. Zephyr sintió como algo dentro de él titilaba, como una vela expuesta al viento. Su nombre, su razón de estar ahí, comenzaban a desdibujarse. Ondine lo tomó de la mano. «No la escuches». Cerró los ojos y dejó que su esencia acuática fluyera por el suelo, formando una barrera líquida entre ellos y la hechicera. Morgana frunció el ceño, pero no hizo ningún movimiento apresurado. «Pueden resistirse», dijo. «Pero tarde o temprano olvidarán, y cuando eso pase, vendrán a mí por su propia voluntad». Con un último murmullo, se desvaneció en la niebla. Zephyr recuperó el aliento. «Tenemos que encontrar el espejo antes de que ella lo haga». Ondine asintió, pero algo en la advertencia de Morgana la inquietaba. Sabía que la hechicera nunca hablaba en vano. Mientras tanto, en el otro extremo del reino, Aidan y Silva enfrentaban su propio desafío. El gran río sombrío se extendía ante ellos como una herida de obsidiana en la tierra. Sus aguas reflejaban cosas que no estaban allí. «No podemos cruzarlo como si nada», murmuró Silva, palpando la madera de su bastón. «Nos arrastrará a su fondo y olvidaremos por qué vinimos». Aidan apretó los dientes. No eran guerreros, pero no podían quedarse allí sin hacer nada. Entonces una voz surgió del agua. «Puedo ayudarles». De entre las sombras del río emergió un barquero envuelto en un manto negro. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su voz era suave como el eco de una canción antigua. «Les cruzaré», dijo, «a cambio de un recuerdo». Silva y Aidan se miraron. No había otra forma de atravesar. Aidan dio un paso al frente. «Me quedaré con la memoria de mi primer día en este mundo», dijo el barquero. Aidan tragó saliva. Era un precio alto. No recordaría quién lo había traído al mundo, ni la primera vez que sintió el calor del fuego en su piel, pero el reino lo necesitaba. «Acepto». El barquero extendió su mano, y en cuanto Aidan la tocó, una sensación de vacío se apoderó de él. Un pedazo de su historia se desvaneció. Sin más, la barca comenzó a moverse, deslizándose sobre el agua oscura. Lo que les esperaba al otro lado cambiaría el destino de su misión. La barca llegó a la orilla opuesta del gran río sombrío sin un solo sonido. Aidan sintió un escalofrío recorrer su espalda al poner pie en la tierra húmeda. Algo dentro de él estaba incompleto. Intentó recordar su primer día en este mundo, pero solo halló un vacío,
un espacio en su mente donde antes había algo cálido y familiar. «Sigamos adelante», dijo, sacudiéndose la sensación de pérdida. Silva lo miró con preocupación, pero no dijo nada. La cueva del espejo de los 1000 destellos no estaba lejos y no podían permitirse demoras. Mientras tanto, Ondine y Zephyr se acercaban a su propio destino. Se movían rápido, sus pasos silenciosos sobre la hierba oscura del bosque de los suspiros. La advertencia de Morgana aún pesaba sobre ellos, pero no podían detenerse. Finalmente llegaron a la entrada de la cueva. Su interior brillaba con una luz pálida y trémula, reflejada en paredes de cristal. En el centro de la gruta, sobre un pedestal de piedra, se encontraba el espejo de los 1000 destellos. Zephyr dio un paso al frente, sintiendo cómo la magia vibraba en el aire. «Lo logramos», susurró, pero antes de que pudiera tocar el espejo, la sombra de Morgana apareció entre ellos y su objetivo. «No tan rápido». Con un solo gesto de su mano, una oleada de oscuridad llenó la cueva. Zephyr y Ondine se cubrieron los ojos mientras la hechicera se alzaba sobre ellos como una tormenta viviente. «No pueden recuperar lo que ha sido olvidado», declaró. «El olvido es un refugio, una misericordia». Ondine apretó los puños. «No es misericordia si es impuesto», dijo. «La memoria nos hace quienes somos». Morgana rió suavemente. «Entonces, démonos prisa». Con un movimiento de su mano, liberó un torbellino de sombras que se arremolinaron en torno a Ondine y Zephyr. Ambos sintieron el frío lamiendo sus mentes, arrastrando sus recuerdos, haciéndolos tambalear. Pero en ese instante, una explosión de llamas irrumpió en la cueva. ¡Atrás! Aidan y Silva llegaron como una ráfaga de luz y calor. El fuego de Aidan disipó la oscuridad, y Silva usó su bastón para invocar raíces que se alzaron desde el suelo, atrapando momentáneamente a Morgana. Zephyr aprovechó la distracción y corrió hacia el espejo. «Es ahora o nunca». Se miró en la superficie del espejo de los 1000 destellos. De inmediato, la cueva se llenó de una luz enceguecedora. Las imágenes comenzaron a surgir en el cristal. Recuerdos de niños riendo, de campesinos trabajando en el campo, de la reina Isolde caminando entre su gente con amor. Todos los fragmentos de memoria que Morgana había robado comenzaron a regresar a su lugar. La hechicera gritó: «¡No! Pero era tarde». El hechizo del olvido se rompió. Muy lejos de allí, en el reino de los susurros perdidos, la gente sintió un escalofrío recorriendo sus cuerpos. Los recuerdos volvieron a sus mentes como un río que recupera su cauce. Las madres reconocieron a sus hijos, los ancianos recordaron sus historias, y la reina Isolde, en su torre, supo en ese instante que sus guardianes habían triunfado. Morgana cayó de rodillas. Su magia se disipaba, y con ella la sombra que había envuelto su corazón. Por primera vez en siglos, sus ojos no reflejaban la oscuridad, sino un dolor profundo. «Todo lo que quería era que me recordaran». La reina Isolde llegó a la cueva poco después. Se acercó a su hermana con ternura. «Siempre te recordé, Morgana», susurró. «Siempre fuiste parte de mí». Morgana sollozó, y con su llanto el último vestigio de su hechizo se desvaneció. El reino de los susurros perdidos volvió a brillar con su antigua luz, y así la historia de los guardianes y su lucha contra el olvido quedó grabada en el corazón del reino para que nunca más se perdiera en la bruma del tiempo. Este cuento se apaga como una estrella en la noche, pero no te preocupes, viene otro más, quédate con nosotros. La luz que robaron de Brumalba. Érase una vez, en un reino donde el tiempo parecía detenerse entre los susurros de los bosques y el brillo de las estrellas, una pequeña aldea llamada Brumalba. Este lugar, escondido entre montañas tan altas que rozaban las nubes, era conocido por un secreto
que solo los más ancianos susurraban al oído de los niños curiosos. En lo más profundo del bosque encantado existía un árbol mágico cuyas hojas brillaban con la luz de la luna y cuyas raíces guardaban los sueños de quienes se atrevían a visitarlo. La protagonista de esta historia era una joven llamada Liora, de cabello dorado como el trigo maduro y ojos verdes como las hojas más frescas del bosque. Liora no era como las demás chicas de Brumalba. Mientras otras se contentaban con tejer bufandas o cantar canciones tradicionales, ella pasaba horas explorando los rincones menos transitados del bosque, buscando respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Por qué las luciérnagas bailaban en círculos cada noche de verano? ¿Qué secretos guardaban las piedras cubiertas de musgo que parecían susurrar cuando el viento soplaba con fuerza? Un día, mientras Liora caminaba por el bosque, encontró un sendero que nunca antes había visto. Estaba cubierto de flores plateadas que brillaban como estrellas caídas. Intrigada, decidió seguirlo. El camino serpenteaba entre árboles centenarios, cuyas ramas formaban arcos naturales, como si el bosque mismo la invitara a adentrarse en sus misterios. Después de caminar un buen rato, llegó a un claro iluminado por una luz suave y dorada. En el centro del claro se alzaba el árbol mágico del que tanto había oído hablar. El árbol era imponente, con un tronco tan ancho que 10 personas tomadas de la mano no habrían podido rodearlo. Sus hojas brillaban con un tono plateado y en sus ramas colgaban frutos dorados que parecían hechos de luz. Liora se acercó con cautela, sintiendo cómo el aire a su alrededor vibraba con una energía mágica. De repente, una voz suave y melodiosa resonó en el claro. ¿Quién se atreve a perturbar el sueño del árbol de los deseos?, preguntó la voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Liora, aunque sorprendida, no se intimidó. «Soy Liora, una simple habitante de Brumalba. He venido en busca de respuestas», respondió con firmeza. El árbol se rió suavemente y sus hojas tintinearon como campanillas. «Las respuestas que buscas no son simples, niña, pero si estás dispuesta a pagar el precio, te las daré». «¿Qué precio debo pagar?», preguntó Liora, intrigada. «Un deseo», respondió el árbol. «Pero no cualquier deseo. Debes entregarme el deseo más preciado que guardas en tu corazón». Liora dudó. Sabía que los deseos no eran algo que se deba tomar a la ligera, especialmente cuando se trataba de un árbol mágico, pero su curiosidad era más fuerte que su cautela. «Está bien», dijo finalmente, «te daré mi deseo más preciado». El árbol extendió una de sus ramas hacia Liora y en su mano apareció una pequeña caja de cristal. Dentro de ella brillaba una luz dorada. «Guarda tu deseo aquí», dijo el árbol, «y cuando estés lista, ábrela. Pero recuerda, una vez que lo hagas, no podrás volver atrás». Liora tomó la caja con cuidado y la guardó en su bolsillo. Antes de que pudiera preguntar algo más, el árbol comenzó a desvanecerse y el claro se llenó de una niebla plateada. Cuando la niebla se disipó, Liora se encontró de vuelta en el sendero que la había llevado hasta allí. Pero algo había cambiado. Las flores plateadas ya no brillaban y el bosque parecía más silencioso que nunca. Con la caja de cristal en su poder, Liora regresó a Brumalba, preguntándose qué secretos había despertado y qué consecuencias traería su decisión. Pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras caminaba de regreso a casa, una pregunta rondaba su mente. ¿Qué deseo había entregado al árbol? Por más que lo intentaba, no podía recordarlo. Y entonces una sensación de inquietud comenzó a crecer en su corazón, como si algo importante hubiera sido arrancado de su memoria. Liora regresó a Brumalba con la caja de cristal escondida bajo su almohada, pero el peso de su decisión la acompañaba en cada paso. Las noches se volvieron más largas
y sus sueños más inquietantes. Soñaba con el árbol, con sus hojas plateadas y sus frutos dorados, pero también con sombras que la perseguían, susurrando palabras que no podía entender. Aunque intentaba recordar qué deseo había entregado al árbol, su mente parecía nublarse cada vez que se acercaba a la respuesta. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, Liora escuchó un rumor que recorría la aldea como un viento frío. Algo extraño estaba sucediendo en el bosque. Los animales, normalmente tranquilos, parecían inquietos. Los pájaros habían dejado de cantar y los lobos aullaban en la distancia con un tono que helaba la sangre. Los ancianos de Brumalba, aquellos que conocían los secretos del bosque mejor que nadie, se reunieron en la plaza del pueblo con rostros serios. «El equilibrio se ha roto», dijo el viejo Imon, cuya barba blanca caía hasta su cintura. «Alguien ha perturbado el corazón del bosque y ahora debemos enfrentar las consecuencias». Liora, que observaba desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. Sabía que ella era la responsable, pero no se atrevía a decirlo. ¿Cómo explicar que había entregado un deseo al árbol de los deseos sin siquiera recordar cuál era? Decidió guardar silencio, pero la culpa la consumía por dentro. Esa misma noche, mientras la luna llena iluminaba Brumalba con una luz plateada, Liora escuchó un susurro proveniente de la caja de cristal. Era tan suave que casi podía confundirse con el viento, pero ella lo escuchó claramente. «Ábreme». Con manos temblorosas, tomó la caja y la abrió. En su interior, la luz dorada brilló con intensidad, proyectando imágenes en las paredes de su habitación. Vio paisajes que no reconocía, rostros de personas que nunca había conocido y, finalmente, una imagen que la dejó sin aliento. Ella misma, de pie frente al árbol, entregándole algo que no podía ver. De repente, la luz se apagó y la caja quedó vacía. Liora sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo, como si algo esencial hubiera sido arrancado de su ser. Entonces recordó el deseo que había entregado al árbol. No era riqueza, ni amor, ni poder. Era algo mucho más valioso, su capacidad de soñar. El árbol de los deseos le había pedido su deseo más preciado, y Liora, en su inocencia, había entregado sus sueños. Ahora, sin ellos, se sentía vacía, como si una parte fundamental de su ser hubiera desaparecido. Pero lo peor no era eso. Al entregar sus sueños, había roto el equilibrio del bosque y ahora las consecuencias se extendían por Brumalba como una plaga silenciosa. Al día siguiente, la aldea amaneció cubierta de una niebla espesa que no se disipaba con el sol. Las plantas del jardín de Liora, que siempre habían florecido con vigor, comenzaron a marchitarse. Los niños del pueblo, que solían reír y jugar en las calles, parecían apáticos y cansados. Incluso el río que atravesaba Brumalba fluía más lento, como si estuviera perdiendo su fuerza vital. Liora sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había sido ella quien había desencadenado todo esto, y ahora debía encontrar una manera de arreglarlo. Con determinación, decidió regresar al bosque y enfrentarse al árbol de los deseos. Tal vez, si le explicaba lo que había sucedido, el árbol le devolvería sus sueños y el equilibrio se restauraría. El camino al bosque encantado parecía más oscuro y peligroso que la última vez. Los árboles, que antes parecían amigables, ahora se inclinaban sobre el sendero como si quisieran impedirle el paso. Las luciérnagas que solían iluminar su camino brillaban con una luz tenue y parpadeante, como si estuvieran a punto de apagarse. Liora sintió miedo, pero siguió adelante, sabiendo que no había otra opción. Cuando finalmente llegó al claro donde se alzaba el árbol de los deseos, se encontró con una escena que la dejó sin palabras. El árbol, que antes era imponente y lleno de vida, ahora parecía marchito. Sus hojas plateadas habían perdido su brillo
y sus ramas colgaban pesadamente, como si el peso del mundo las estuviera aplastando. «¿Por qué has vuelto?», preguntó el árbol, su voz ahora débil y quebrada. «He venido a pedirte que me devuelvas mis sueños», respondió Liora, tratando de mantener la calma. «Sin ellos, el bosque y mi aldea están sufriendo». El árbol guardó silencio por un momento, como si estuviera reflexionando. Finalmente dijo: «No puedo devolverte lo que has entregado voluntariamente, pero hay una manera de recuperar tus sueños. Debes encontrarlos en el reino de las sombras, un lugar al que pocos se atreven a ir». Liora sintió un escalofrío. El reino de las sombras era un lugar del que solo había oído hablar en historias de miedo. Se decía que era un mundo paralelo, habitado por criaturas oscuras y gobernado por una reina que odiaba la luz. Pero si eso era lo que debía hacer para salvar a Brumalva, estaba dispuesta a intentarlo. «¿Cómo llegó allí?», preguntó con determinación en la voz. El árbol extendió una de sus ramas y dejó caer una hoja plateada a los pies de Liora. «Toma esto, te guiará hasta el portal. Pero ten cuidado, niña. El reino de las sombras no perdona a los intrusos». Liora tomó la hoja y sintió cómo una energía cálida recorría su cuerpo. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, pero no había vuelta atrás. Con un último vistazo al árbol, se adentró en el bosque, siguiendo la luz tenue de la hoja plateada. Y así, mientras la niebla envolvía Brumalva y el bosque parecía contener la respiración, Liora se adentró en lo desconocido, lista para enfrentar lo que fuera necesario con tal de recuperar lo que había perdido. La hoja plateada brillaba como una estrella en la oscuridad, guiando a Liora a través del bosque encantado. Cada paso que daba la acercaba más al portal que la llevaría al reino de las sombras, un lugar del que solo había oído historias en susurros alrededor de fogatas. El aire se volvió más frío y los sonidos del bosque se desvanecieron, dejando un silencio inquietante. Finalmente llegó a un claro donde la luz de la luna se filtraba entre los árboles, iluminando un arco de piedra cubierto de musgo y runas antiguas. El portal. Liora dudó por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer, pero recordó a Brumalva, a su gente, a los niños que ya no reían y a las flores que se marchitaban. Respiró hondo y, sosteniendo la hoja plateada frente a ella, cruzó el arco de piedra. El mundo a su alrededor cambió de inmediato. El aire se volvió denso y pesado, y el cielo, que antes estaba lleno de estrellas, ahora era de un negro profundo y sin vida. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de cenizas, y a lo lejos se alzaba un castillo oscuro, sus torres retorciéndose hacia el cielo como garras. Era el reino de las sombras, un lugar donde la luz no era bienvenida. Liora avanzó con cautela, sintiendo que cada paso la adentraba más en un mundo que no seguía las reglas de la realidad. Las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando palabras que no podía entender. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era una criatura alta y delgada, con ojos brillantes como carbones y una sonrisa que helaba la sangre. «¿Qué hace una niña de luz en un lugar como este?», preguntó la criatura, su voz resonando como un eco en el vacío. «He venido a recuperar mis sueños», respondió Liora, tratando de ocultar el temblor en su voz. «El árbol de los deseos me dijo que están aquí». La criatura se rió, un sonido frío y sin alegría. «Tus sueños están en posesión de la reina de las sombras, pero no serán fáciles de recuperar. Ella no suelta lo que es suyo». «Entonces, ¿cómo puedo conseguirlos?», preguntó Liora, apretando la hoja plateada con fuerza. «Debes enfrentarte a ella», dijo la criatura. «Pero ten cuidado, la reina de las sombras es astuta y poderosa. Si no tienes cuidado, te atrapará en su reino para siempre». Liora asintió, sabiendo que no había otra opción. Siguió el camino hacia el castillo, sintiendo cómo las sombras la observaban con curiosidad.
Cuando llegó a las puertas del castillo, éstas se abrieron lentamente, revelando un interior oscuro y lúgubre. En el centro del gran salón, sentada en un trono de obsidiana, estaba la reina de las sombras. Era hermosa, pero de una manera inquietante. Su cabello era negro como la noche y sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora. Vestía un vestido hecho de sombras que parecía moverse por sí mismo, como si estuviera vivo. «¿Quién se atreve a entrar en mi reino?», preguntó la reina, su voz resonando en el salón como un trueno. «Soy Liora», respondió la joven, tratando de mantener la calma. «He venido a recuperar mis sueños». La reina se inclinó hacia adelante, estudiando a Liora con interés. «Tus sueños están aquí, es cierto, pero no los entregaré tan fácilmente. Debes ganártelos». «¿Qué debo hacer?», preguntó Liora, preparada para cualquier desafío. La reina sonrió, y en ese momento el salón se llenó de espejos. En cada uno de ellos, Liora vio reflejos de sí misma, pero no eran reflejos normales. Cada uno mostraba una versión diferente de ella. Una Liora valiente, una Liora temerosa, una Liora llena de dudas. «Debes enfrentarte a ti misma», dijo la reina. «Solo si aceptas todas las partes de quien eres, podrás recuperar tus sueños». Liora miró los espejos, sintiendo cómo cada reflejo la desafiaba. Sabía que este no era un desafío físico, sino emocional. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia los espejos, mirando cada uno de ellos a los ojos. Aceptó su valentía, pero también sus miedos. Reconoció sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y con cada paso, los espejos comenzaron a brillar, hasta que todo el salón se llenó de luz. La reina de las sombras se levantó de su trono, sorprendida. «Nadie ha logrado superar este desafío», dijo, su voz temblando. «Eres más fuerte de lo que pareces». Liora extendió la mano. «Mis sueños, por favor». La reina asintió, y con un gesto, hizo aparecer una pequeña caja de cristal frente a Liora. Dentro de ella brillaba una luz dorada, la misma que había visto en el árbol de los deseos. Liora tomó la caja y la abrió, sintiendo cómo sus sueños regresaban a ella, llenando su corazón con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias», dijo Liora, mirando a la reina. «No me des las gracias», respondió la reina. «Has ganado esto por ti misma. Ahora vete, antes de que cambie de opinión». Liora no necesitó que se lo dijeran dos veces. Salió del castillo y siguió la luz de la hoja plateada de regreso al portal. Cuando cruzó el arco de piedra, se encontró de vuelta en el bosque encantado, donde el aire era fresco y las estrellas brillaban en el cielo. El árbol de los deseos la esperaba en el claro, sus hojas plateadas brillando con fuerza renovada. «Lo has logrado», dijo el árbol, su voz llena de orgullo. «Has recuperado tus sueños y restaurado el equilibrio». Liora sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regresó a Brumalba, donde la niebla se había disipado y las flores comenzaban a florecer de nuevo. Los niños reían en las calles y el río fluía con fuerza. Y así, Liora aprendió que los sueños no son algo que se deba entregar a la ligera, sino un tesoro que debe protegerse y nutrirse. Y aunque su aventura había terminado, sabía que siempre llevaría consigo las lecciones que había aprendido en el reino de las sombras, y vivió, como en los mejores cuentos, feliz para siempre.